hablemos de la crisis migratoria. El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, anunció la reubicación de migrantes afectados por los ataques del día sábado, luego de una manifestación contra la presencia de extranjeros indocumentados en Iquique. Algunos serán enviados en buses hacia sus destinos finales dentro del país. Hay que decir también que la Fiscalía de Iquique y la Policía de Investigaciones están pesquisando las cámaras de todo este sector que es muy central en la capital de la región de Tarapacá para buscar responsabilidades por estos ataques. Se ha iniciado una investigación que hasta ahora es de oficio para dar con quiénes son los responsables de lo que sucedió ese día en el marco de esta marcha en contra de la inmigración ilegal, así estaba citada. Se da finalmente un incidente que ha desatado el reproche desde todos los sectores políticos y también de la sociedad civil. Nos vamos de inmediato hasta Radio Biobío en Iquique a revisar más detalles con Cristian Núñez. Hola Cristian, buenos días. Hola Cristian. Hola, buenos días, Catherine Tomás. Sí, pongamos en contexto los hechos, lo ocurrido durante este fin de semana, hasta que finalmente estalló esta crisis humanitaria que vive hace más de un año en la zona norte del país, principalmente en la zona fronteriza de Colchane y las otras localidades de acá del norte. En la radio habíamos tomado el tema el pasado martes y lo iniciamos con el alcalde de Colchane, justamente quien dio cuenta de la gravedad de la situación con el ingreso irregular de ciudadanos migrantes por pasos no habilitados. Y la semana fue intensa, con una sucesión de hechos políticos y reacciones hasta ejecutarse una orden de despeje del espacio público el pasado viernes, como recordemos, en la Plaza Brasil, con 120 migrantes venezolanos que en parte estaban instalados en dicho punto hace más de un año, lugar que fue un foco de hechos delictuales incluso durante los últimos meses. Y en ese lugar se desalojó a 120 ciudadanos extranjeros venezolanos principalmente. Y vino lo del sábado, que ya es de conocimiento público nacional, la marcha y manifestación que convocó a cerca de 3.000 a 4.000 personas, con un variopinto de personas, de gente, hombres, adultos, niños, familias completas, unas 3.000 o 4.000 personas en el sector costero de la ciudad. Y en el propio sector costero se produjeron los primeros incidentes o intentos de agresiones a migrantes que viven y pernoctan en las playas. Y finalmente terminó esta marcha de manera violenta, con quema de pertenencias, carpas, enseres, juguetes y la documentación de 30 migrantes venezolanos, entre ellos 7 niños, en la esquina de Avenida Aeropuerto con Las Rosas, que dimos cuenta desde el lugar ese día sábado, una vez consumados los hechos, que terminaron sin detenidos y sin que actuara Carabineros para detener justamente ese incendio barricada. Ahí hablamos con una mujer, una de las víctimas de este ataque, que nos relató, llorando, lo sucedido. Porque no tienen que agarrar a la gente que están haciendo lo malo, no los que están trabajando. ¿Y en este lugar cuántas personas vivían? Éramos 30. ¿Y niños? Eran 7. ¿Está todo bien la integridad? Sí, todo bien. ¿Y sus cosas que les quemaron? Los papeles, todo. Y se nos llevaron un perrito. Ese mismo día, más temprano, y a propósito de la marcha que se desarrollaba masivamente en Iquique, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, manifestaba que la voluntad del gobierno es tener una migración ordenada, segura y regular. Es un problema de Estado, dijo, y este lo conforman también los municipios y las gobernaciones. Es hora de escuchar más propuestas que críticas, manifestaba temprano el ministro. Tenemos que entender que la voluntad de este gobierno ha sido tener una migración ordenada, segura y regular. Pero el problema que estamos viviendo hoy, que tiene origen justamente en países que han sido castigados por regímenes políticos, también que han estado contra la gente y que hace que esas personas salgan a deambular por Latinoamérica, por Sudamérica en particular y entrar a distintos países, es un problema de Estado. Y el Estado, por supuesto, lo conforma el gobierno, pero también lo conforman los municipios y también las gobernaciones regionales. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí, más que escuchar críticas, es la hora de escuchar propuesta de todo. Luego de los hechos ocurridos en esta quema de enseres de este grupo de migrantes, muchos arrancaron asustados del lugar, otros volvieron para armar sus carpas nuevamente y pasar la noche mientras puedan viajar hasta Santiago, según manifestaron. Ahí mucha gente acá en la zona reaccionó a nivel local, también nadie fue indiferente a este grave hecho, que después también agregaríamos otras situaciones que conocimos con fotografías en el sector céntrico, donde hubo ataques también a migrantes en casas de cambios cuando ellos estaban ingresando a estos recintos para enviar dinero, como es muy habitual también acá en la zona norte del país. Por tanto, no hablábamos de un hecho aislado. Este domingo, luego de agregar que el gobierno y el propio presidente Sebastián Piñera tienen la mayor responsabilidad en esta crisis de gobernar
frente al fenómeno migratorio, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, anunció que se dispondrán de buses para que los migrantes que tengan familia o amigos se desplacen a otras zonas del país en una coordinación conjunta con municipios, empresas, algunas donaciones también para poder ejecutar en lo pronto esta ayuda humanitaria, también con albergues provisorios en la zona. Coordinación que también sostuvo con agrupaciones de migrantes acá en la región, y todo esto va a comenzar desde hoy lunes, indicó el gobernador Carvajal. Los migrantes que tenemos hoy día en la región necesitan irse a otros lugares porque tienen familias, tienen amigos donde se pueden reubicar, y nosotros les pedimos entonces que levantaran un catastro para hacer gestión. Que hoy día tenemos la disponibilidad de tener un primer transporte el día de mañana que va a dar inicio de apoyo y colaboración a lo que nos han solicitado algunas organizaciones inmigrantes que están trabajando de lleno en esto. Por otra parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en voz de su director, Sergio Mico, este domingo se refirió a lo ocurrido con el ataque a migrantes, indicando que se están pagando los costos de una falta de política de Estado en materia de migraciones, que se favorecen así los discursos de xenofobia y racismo, y resaltó que el gobierno debe aplicar la ley de migración de forma inmediata, manifestó. Estamos pagando los costos de la falta de una política de Estado en materia de migración. Es evidente que si los chilenos y chilenas solamente hablamos de migrantes a propósito de expulsiones y desalojos, esto favorece la xenofobia y el racismo. Demandamos al gobierno aplicar la ley de migración en forma inmediata. Mientras tanto, en la arista judicial, la Fiscalía de Iquique confirmó que se instruyó a la Brigada del Crimen de la Policía de Investigaciones a hacerse cargo de las indagatorias por los hechos ocurridos tras la manifestación contra migrantes acá en la ciudad. La fiscal Jocelyn Pacheco, a cargo del caso, indicó que la Policía Civil realizó el catastro y confirmó que no hubo personas lesionadas. Se buscará con las cámaras de seguridad municipales y grabaciones también de particulares y medios de comunicación a los posibles incitadores o líderes de estas acciones violentas, agregando que se dispusieron además medidas de protección para las víctimas con el apoyo de la Unidad de Apoyo de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Escuchemos a la fiscal Jocelyn Pacheco. La brigada criminal de la Policía de Investigaciones fueron al lugar y levantaron un catastro de las personas afectadas, descartaron que existieran lesionadas por estos hechos y les consultaron justamente respecto de sus pertenencias y avalúo también de las especies que fueron quemadas el día de ayer. Asimismo, se solicitó también como diligencia que recabaran los videos de seguridad de las cámaras municipales que pudieron haber captado este hecho. Por último, Catherine Tomás, en horas de anoche y consultado por la radio sobre el actuar de Carabineros el día de la marcha que terminó con ataques a migrantes y sin personas detenidas, el delegado presidencial en Tarapacá, Miguel Ángel Quesada, manifestó que el trabajo policial fue disuasivo, de anticipación para evitar roces o enfrentamientos y que apoyaran la búsqueda de los responsables directos de estos ataques cometidos el día sábado, a eso de las 2:30 de la tarde, ahí en la esquina de Avenida Aeropuerto con Las Rosas, cuando este grupo de migrantes fue atacado después de la manifestación que se desarrolló acá en la zona con una masiva participación, lo reiteramos, Catherine Tomás, y que fue esto puntual al menos y que no ha dejado indiferente a nadie. Algunas cosas. Algunos dicen, y tú nos puedes ratificar esto, que la marcha fue muy masiva, participó mucha gente, pero los que realizaron este ataque fueron una minoría. ¿Esto es así o no? Así es, y son grupos más extremos, yo podría decir incluso grupos nacionalistas, porque están los símbolos que ocupaban en algunos elementos, implementos, en la bocina que utilizaban, habían grupos minoritarios, que efectivamente la marcha fue masiva, no se esperaba la cantidad de gente que participó, cerca entre 3.000 a 4.000 personas, con muchas familias participando, caminando desde la Plaza Prat hasta el sector del Tendencia, luego el borde costero, con cánticos, con letreros, con banderas, muy alegre. También venía gente de Colchane, había bajado el propio alcalde de Colchane con parte de la comunidad de la localidad fronteriza también a marchar en este punto. Sin embargo, hubo grupos que se descolgaron, tanto en el borde costero como también en la zona céntrica. Lo que yo relataba es que más tarde nos enteramos que hubo también ataques a extranjeros que estaban entregando dinero, solamente estaban tranquilos ellos en estos locales que existen para las casas de cambio, ¿no?
y en ese lugar fueron atacados también, y en el borde costero donde intentaron agredir a grupos de migrantes que estaban con sus carpas en ese lugar. Carabineros actuó, aquí hay que recalcarlo también, actuó bastante bien de manera disuasiva para evitar que hubiese agresiones a ciudadanos migrantes en toda la ciudad. Lo que se critica a Carabineros es que no participó o no actuó en el momento de la quema ocurrida en ese lugar donde los 30 migrantes sufrieron la quema de parte de sus enseres y documentación, Tomás. Pero hay un trascendido, disculpe Cristian, solo para no dejar pasar el punto en relación a que Carabineros avisó a las personas de ese campamento que fue atacado finalmente, que iban a llegar a incendiar. Hay un aviso de parte de Carabineros de que iban a llegar a incendiar o que la marcha iba llegando a ese lugar y que se podían dar algunos problemas en la misma zona. Entendemos que eso es lo que sucedió y que Carabineros habría finalmente, como dices tú, tomado esa opción de avisarle a estas personas. Ayer en varios de estos reportes se podía escuchar que estas personas agradecían finalmente a Carabineros que les habían avisado. Así es, eso es efectivo. Por eso distinguimos que el trabajo de Carabineros fue importante a la hora de disuadir y evitar que sucedieran situaciones de agresiones o violentas a los mismos migrantes, y lo que no ocurrió y que también se criticó es que no actuaron en el momento de la quema en particular, pero sí se anticipó a todos aquellos que estaban en las calles o lugares públicos. Lo más delicado fue la situación de esta quema, pero también había ocurrido, como lo decíamos, en el borde costero intentos de agresiones, y fue un grupo que se descolgó, y será ahora entonces la Policía de Investigaciones que tiene la tarea de realizar las indagatorias. Hay muchas imágenes de la situación, hay muchas grabaciones y también las cámaras de seguridad municipales para poder buscar responsables, como lo dijo la fiscal ayer a la radio. Algunos auditores, más de uno, nos dicen que había en esta marcha banderas negras, chilenas y mapuches. ¿Eso es así? Sí, había banderas negras, chilenas, mapuches, aymaras, poleras de Iquique, poleras de Chile, había de todo. Era un variopinto de participantes en esta marcha, yo diría muy familiar. Nuestra ciudad es pequeña, por tanto las convocatorias acá nunca son grandes, por eso esa cantidad de personas, 1.000 a 4.000, incluso podría ser un poco más, es bastante para Iquique. Día sábado a mediodía, por tanto, en pandemia, por tanto hablamos de una convocatoria importante, con mucha gente participando de manera festiva. Habían ruidos, lo que suele ocurrir en las manifestaciones, también participación de motoristas, de alguna forma custodiando la marcha, pero de verdad muy bien a mediodía, hasta que comenzaron algunos grupos a colgarse y generar esta situación violenta contra migrantes, dirigida directamente a ellos, con ataques, digámoslo también, de racismo o xenofobia. Hay de todo. En materia de lo que se ha visto en el último minuto, en los últimos días, declaraciones en esta materia, Cristian, se ha hablado acerca de la opción de crear un albergue masivo que permita tener a estas personas en el tránsito en el que están, porque ellos, tú bien lo decías, varios van a ser trasladados hasta Santiago porque tienen familia o tienen amigos, ya eso venían finalmente, y se les va a facilitar el que puedan llegar hasta la región metropolitana. Se ha hablado acerca de esa opción porque ha trascendido una serie de declaraciones en torno a que eso incluso se ofreció de parte de Naciones Unidas, que fue rechazado por la autoridad, pero no está claro y si es que hay alguna opción de efectivamente hacerlo allí en Iquique. Y todavía no está claro porque efectivamente se habla de este refugio que ofreció la ONU, que el gobierno habría rechazado, no se ha confirmado que ha estado acá en la zona. Anoche escuchábamos también en entrevista al subsecretario Francisco Gali, quien tampoco se refirió a ese punto en particular, y lo que se sabe es que el Consejo Regional de Tarapacá tendría que ver la factibilidad de aprobar o no recursos regionales del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para poder levantar algún refugio acá en la zona, que tendría un costo, de acuerdo a estimaciones, cercano a los 1.800 millones de pesos. ¿Por qué ya se estima una cantidad de dinero en particular? Porque ya se ha hecho este trabajo previamente, se realizó de manera intensa durante los meses de verano con establecimientos educacionales que facilitó el municipio de Iquique. Por tanto, ahora lo que se pretende es levantar otro tipo de refugio para una cantidad similar de personas que están ingresando. Recordemos que las cifras oficiales, porque están las que entrega la autoridad, pero también está el número de migrantes que ingresa sin ningún tipo de control. Lo que se sabe es que son 250, 300 migrantes que ingresan a diario por pasos no regulados. Pero está el otro grupo, aquellos que no son controlados. Y por tanto hay que cobijar a ese número importante de personas que al menos se autodenuncia y ingresa a la región. Por tanto, hasta ahora todo en
a la espera de más anuncios del gobernador regional, que él no tiene ni las facultades ni las atribuciones todavía para aquello, pero tiene que coordinarse con la delegación presidencial acá en la zona para buscar solución frente a esta situación o el financiamiento del gobierno regional en particular, también los municipios que podrían facilitar los establecimientos para albergues, y ya lo decíamos, los buses que van a trasladar a migrantes también fueron coordinados con municipios y con donaciones y empresas para poder finalmente buscar ese financiamiento que ya está ok para dar pie a este inicio de traslados que comenzaría durante esta jornada hacia las ciudades del centro sur del país, cuál es el destino final que tienen muchos de los migrantes. ¿Ha habido algún dime y direte entre el alcalde Jorge Soria y el ministro del Interior Rodrigo Delgado? Porque Rodrigo Delgado dijo que el alcalde Soria presentó en su momento recursos de amparo y que por lo tanto habría tenido una especie de actitud ambivalente con respecto a la situación migratoria. Claro, acá existen por lo general este tipo de enfrentamientos políticos frente a situaciones como la que estamos viviendo, y eso no ha estado hoy día lejano, al contrario, vemos cada vez más encrispada la situación política. Las declaraciones tanto del alcalde, del gobernador regional han apuntado directamente al gobierno. El gobierno no se ha quedado atrás en responder también las críticas y responder duramente tanto al alcalde Mauricio Soria como también al gobernador regional. Al propio alcalde de Colchane también se le ha criticado bastante porque el alcalde de Colchane ha sido muy duro frente a esta crisis migratoria. Y él también tiene, por ejemplo, y nos ha dicho la gente del gobierno, él tiene un gimnasio en Colchane que podría habilitar como refugio para los migrantes, y no lo ha realizado, no lo ha hecho. También se nos ha indicado desde la delegación presidencial que el municipio podría haber hecho un poco más justamente con los establecimientos educacionales o buscar la solución. Bueno, están los dimes y diretes también que ocurren este tipo de cosas de los sectores políticos, los distintos sectores, y hoy día eso no ha estado ajeno, lo reiteramos. Lo más duro ha sido la crítica que ha hecho José Miguel Carvajal, responsabilizando directamente al presidente Sebastián Piñera, y lo que sabemos, el oficio que presentó el día viernes por la mañana en La Moneda, notificando justamente al presidente de la República de este recurso de protección en su contra por la situación migratoria que vive el norte del país. Muchas gracias, Cristian. Estamos en contacto, buenos días. Sí, nos quedamos con líneas abiertas. Chao, Cristian. Antes de seguir con el tema migratorio, decir que hay una protesta en estos instantes en Vespucio Norte, al oriente, con la ruta 68. Son personas que se están manifestando y hay barricadas incendiarias en ese lugar. Esto es Vespucio Norte, en dirección al sur, con la ruta 68. No son muchas personas, algunos dicen 10, 15 personas con bandera negra, y están cortando en estos instantes Vespucio Norte. Nos dicen auditores, son varios los que se comunican en estos instantes con nosotros, envían incluso fotografías de lo que está ocurriendo en ese lugar. Vespucio Norte, dirección Maipú, barricada dentro de la autopista a la altura de la rotonda con la ruta 68. Son auditores que se comunican con Bio Bio al WhatsApp en estos instantes. A propósito de lo que ha sucedido el día sábado en Iquique, hay coincidencia entre los candidatos presidenciales por estos hechos de violencia vividos en la ciudad. 6 de los 7 aspirantes a la Moneda han manifestado su descontento frente al actuar del gobierno y han presentado posibles soluciones. En cifras, la crisis migratoria muestra el flujo de migrantes hasta 2010, que era de 0,04% con respecto a la población chilena, los extranjeros, y en 2018 llegó a 2,78%. Y frente a esta situación, el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, a través de un comunicado, dijo que si bien urge un trato humanitario a los migrantes, hay que poner orden, ya que la llegada de extranjeros al país debe ser por una vía legal y regular. José Antonio Kast, del Partido Republicano, enfatizó que la violencia hay que condenarla, venga de donde venga, sin importar el sector político. A diferencia de lo que hace la izquierda, nosotros condenamos la violencia siempre, venga de donde venga y donde sea, en Iquique, en Santiago o en la Araucanía. El desastre migratorio que vivimos hoy día empezó con Michelle Bachelet y se descontroló ahora con Sebastián Piñera. El presidenciable de Apruebo Dignidad, Gabriel, por otro lado, hizo un llamado a no olvidar la visa de responsabilidad ética propuesta por el gobierno para incentivar la migración.
El problema que tenemos en Chile es que tenemos un gobierno irresponsable que fue a Cúcuta a invitar a la migración y después no se hizo cargo y abandonó a los migrantes y a las comunidades a donde llegaban. Jasna Proboste, candidata del nuevo Pacto Social, enfatizó que la solución no son las expulsiones masivas, ya que esto no apunta al problema de fondo. Aquí ha fallado la política migratoria. Lo que nosotros le hemos dicho a este gobierno es que tiene que tener claridad y severidad para proteger nuestras fronteras, para aquellas personas que ingresan se les haga una revisión exhaustiva de sus condiciones migratorias y también de sus condiciones sanitarias. El aspirante a la moneda del Partido Progresista, Marco Enrique Sominami, dijo que la solución frente a este problema es generar políticas de Estado enfocadas en la migración. La solución es otra, es una política de Estado que planifique la inmigración, que respete los tratados internacionales y que acompañe y proteja a los pueblos del norte. En la misma línea se encuentra Eduardo Ortiz, candidato de Unión Patriótica, quien puntualizó que, aparte de mejoras en las políticas públicas, el principal motivo de esta crisis humanitaria, dijo, es el capitalismo. La crisis humanitaria entonces que estamos viviendo es consecuencia de la crisis general del capitalismo por un lado y de las políticas específicas y concretas de estos regímenes neoliberales que hemos tenido en Chile. Según cifras de extranjería, desde enero a julio de este año se han realizado 1.401 expulsiones, en su mayoría de ciudadanos venezolanos, una cifra que iría en aumento ya que el gobierno ha anunciado nuevas deportaciones frente a la situación que se vive particularmente en el norte del país. A ver, ¿qué ha pasado con Jasna Proboste? La mañana de ayer, la senadora demócrata cristiana y abanderada presidencial de Nuevo Pacto Social, Jasna Proboste, en entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, sostuvo que en julio estuve en Iquique con el alcalde Soria, se refiere a Mauricio Soria. Estuvimos viendo la situación compleja que se vivía en la Plaza Brasil y a lo mejor la gran mayoría de los chilenos no sabe que ha habido ofrecimientos internacionales para establecer un albergue y este gobierno lo ha negado. Junto con criticar el manejo del gobierno de Sebastián Piñera en la crisis migratoria que se vive en el norte del país, la senadora y candidata presidencial opositora emplazó a las autoridades del Ejecutivo a explicar las razones por las cuales no se habría aceptado el ofrecimiento de, ella insiste, organismos internacionales para albergar a los migrantes. Sería importante, dice, que este gobierno le diga a las comunas del norte por qué ha negado un albergue que permita tener en condiciones dignas, humanitarias, y hacer una revisión de la condición migratoria y de salud de las personas que están llegando, dijo Proboste. Agregó, no le costaba este albergue un peso al gobierno. Las declaraciones de la banderada de Nuevo Pacto Social llamaron la atención del gobierno. Es falso que se haya recibido ese ofrecimiento. No tenemos ningún antecedente de esa oferta. La senadora Proboste dice que la información la sacó del alcalde Soria. Habría que preguntarles a ellos. Me llama mucho la atención que mencione que la ACNUR haya hecho ese ofrecimiento cuando ese organismo está encargado de la situación de los refugiados y no de la situación de los migrantes ilegales. Lo dijo Rodrigo Delgado, que está oficiando de vicepresidente de la República. Él desmintió los dichos de Jasna Proboste, dijo que el Ejecutivo ha trabajado con la Organización Internacional para las Migraciones, una entidad intergubernamental, que forma parte del sistema de Naciones Unidas en el tema de migrantes, habilitando albergues transitorios en iglesias y con la entrega de carpas en Colchane, una de las comunas en donde se ha registrado un ingreso masivo de extranjeros al país. Además, el delegado presidencial de Tarapacá, Miguel Ángel Quesada, se contactó con la representante de ACNUR en Chile, Rebeca Senalmor Rejas, quien confirmó que ellos no han realizado ningún ofrecimiento de albergue. Y frente a la presencia de migrantes, principalmente venezolanos, acampando en calles, en plazas y en playas en la región de Tarapacá, el vicepresidente Delgado dijo que el gobierno ofreció la entrega en comodato de un terreno fiscal para habilitar una zona de albergue para estas personas, pero que todavía no se ha logrado su habilitación, dijo, debido a la demora en la entrega de recursos por parte del nuevo gobernador regional de Tarapacá, el Frente Amplista José Miguel Carvajal. Delgado dijo, el terreno está ofrecido, pero los recursos para habilitar el albergue debe proveerlos la gobernación regional. Y ayer reaccionó el gobierno venezolano y el gobierno venezolano repudió xenofobia y agresiones a migrantes en nuestro país. Es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ordenó activar el plan Vuelta a la Patria después de la marcha del sábado No Más Migrantes en Iquique, que terminó con la quema de pertenencias a extranjeros. Así lo confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. El presidente Nicolás Maduro ordenó activar el plan Vuelta a la Patria de nuestros hermanos, escribió la autoridad junto a un video que muestra parte de los hechos ocurridos el sábado
en la capital regional de Tarapacá. Venezuela repudia la xenofobia y agresiones contra los migrantes venezolanos y exige a las autoridades nacionales y locales de Chile respeto a la integridad física y psicológica de nuestros connacionales. Se lee también en la publicación. Sin embargo, no se entregaron ni se especificaron los detalles de este plan de retorno. Estas imágenes de lo ocurrido el día sábado en Iquique han dado la vuelta al mundo y varias organizaciones pro-migrantes de la sociedad civil emplazaron al gobierno chileno a hacerse cargo de esta crisis. Y la Corte Suprema falló a favor de 3 jueces venezolanos que pidieron la extensión de su asilo político. Ellos están acá en Chile, lo pidieron, el gobierno se los negó, les dijo que ya no estaban en esa calidad, que podían volver a su país, y sin embargo la Corte Suprema ahora ha fallado a su favor. Lo que pasa es que están hace 4 años en Chile. Exacto. Y se dijo, bueno, esto ya se terminó. Lo que pasa es que estas personas que tienen asilo político son financiados en parte en su estadía por el gobierno. Después de 4 años se insertan o no se internan, pida visa permanente. Exacto. O sea, pida la residencia. Como cualquier otra persona extranjera. Claro, se terminó el asilo, pida la residencia. Ganaron en la Corte Suprema. Heraldo Muñoz, ex canciller, dijo que fue un error por parte del gobierno no renovar el asilo, dado que la protección se hasta que la situación en Venezuela culmine. Natalia Valdebenito con detalles. Luego de que Extranjería denegara aplazar el asilo político de los jueces venezolanos Luis del Valle, Elenis del Valle y Beatriz Ruiz, la Corte Suprema falló a favor del recurso solicitado. En 2017, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la detención de los magistrados por usurpación y traición a la patria, por lo que el mismo canciller Heraldo Muñoz les ofreció asilo político. Tras cumplirse los días que se había limitado en el recurso y a la negación que existe por parte del gobierno, Muñoz dijo que es un error que Chile haya caducado el asilo. Me parece bien lo obrado por la Corte Suprema de extender la condición de asilados políticos. El gobierno estaba errado al argumentar que el estatus de asilados había vencido. La protección del Estado de Chile continúa, se mantiene la situación de riesgo para ellos en Venezuela. La directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP dijo que el fallo de la Corte Suprema es el correcto, dado que bajo el Estatuto de Asilo Político se debe entregar la protección hasta que el hecho en Venezuela culmine. Al pedirles que opten por la permanencia definitiva, lo que está haciendo es no darles la chance de seguir obteniendo esta protección como asilado político que ellas y ellos estaban pidiendo, en circunstancias en que tienen las facultades para hacerlo. Entonces, me parece a mí que el razonamiento de la Corte Suprema es correcto. Bajo esta situación, el abogado de los jueces Branislav Marelli apuntó a que el gobierno no puede desmarcarse del compromiso del Estado, ya que esta protección debe ser permanente y no puede estar subordinada a un plazo de tiempo. El Estado de Chile se comprometió a su protección como asilados políticos y eso es algo que hay que destacar. Sin embargo, esa protección tiene que ser permanente. Esa protección no puede estar sujeta a un plazo de 730 días y luego de esos 730 días quedan como migrantes sin un de protección reforzada. Por ahora, el trámite que continúa para la apelación es que analicen los antecedentes ya entregados por los magistrados venezolanos y que el Estado de Chile determine nuevamente una resolución. 7 de la mañana, 42 minutos. La alerta por la presencia de un niño haitiano de solo 9 años, quien deambulaba en agosto solo con una maleta en el terminal de buses de Tocopilla, en Antofagasta. Región de Antofagasta activó un operativo de la Policía de Investigaciones para ubicar a sus padres, quienes reconocieron residir en Curicó, en la región de Maule. Este niño de, reitero, solo 9 años, evidenciaba deshidratación y limitaciones para comunicarse por su idioma. Había ingresado a Chile por un paso no habilitado en compañía de 2 adultos, también haitianos. A estos últimos, los papás del niño le habían encargado que lo trajera. Este operativo policial evidenció una de las peores caras de la masiva migración que enfrenta Chile, que considera caravanas de extranjeros con un alto número de niños. Según Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, una de las causas del alto ingreso de menores por pasos no habilitados tendría su origen en las restricciones impuestas por el gobierno a la entrega de las solicitudes de visa, responsabilidad democrática creada para venezolanos. Mucha de la gente está buscando reunificación familiar, están viniendo muchas niñas, niños y adolescentes junto a adultos mayores porque los padres ya se encuentran en Chile. Hay datos de Carabineros que hablan de que entre el 1 de enero y el 25 de julio pasado se registró un total de 2.012 menores de edad migrantes conducidos por ingreso ilegal transfronterizo. La cifra en 7 meses supera los 2.006 casos de todo 2020. En la suma de ambos periodos, el registro lo encabeza la región de Tarapacá
con 3.634, luego está Arica, Parinacota, con 354 y más atrás Antofagasta con 30. No obstante, desde organizaciones pro-inmigrantes o pro-migrantes han observado que los registros de ingresos por pasos no oficiales deberían ser todavía mayores, considerando los casos no advertidos en los controles fronterizos. En Antofagasta, el delegado presidencial regional, Daniel Augusto, calificó el ingreso de menores de edad a territorio nacional por plazos clandestinos como una realidad humanitaria compleja. Dijo al diario El Mercurio: estamos buscando la manera en cómo podemos descomprimir la situación y facilitar a estas personas que lleguen a sus destinos finales, comentó. De acuerdo con una encuesta sobre migración venezolana aplicada en marzo pasado por la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, en la región de Tarapacá, el 65% de los consultados reconoció viajar en grupos familiares. Y de esos grupos familiares, el 50% lo hace con niños, niñas y adolescentes. Lo dijo Víctor Flores, que es el coordinador de la Organización Internacional para las Migraciones en la macrozona norte. Según información desde la entidad, frente a la actual crisis migratoria, en coordinación con municipios, gobernaciones regionales y delegaciones presidenciales, se ha apoyado la gestión del en distintas zonas del país. Habló también la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que sostuvo que en la entidad han cuestionado al gobierno por el trato a los niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias. No solo hemos tenido que conocer la situación que se vive en el contexto de expulsiones masivas que han sido declaradas ilegítimas por parte de la Corte Suprema, sino que también la acción manifiesta que representa la situación de muchos migrantes viviendo en situación de calle, dijo ella. La situación más grave que enfrenta la región de Tarapacá, agregó. Y este sábado la protesta contra la migración en la ciudad de Iquique terminó justamente con la quema de pertenencias de extranjeros que ocupaban espacios. Entre ellas había coches, pañales y juguetes de niños. Y esta otra eventual amenaza para niños y niñas menores de edad, extranjeros, que la dio a conocer, lo contamos nosotros también acá en la radio la semana pasada, información de la Cámara de Comercio de Concepción, porque dice que algunos niños, niñas, serían arrendados para pedir limosna en la calle. El ministro de Justicia, Ana Larraín, de visita en la región del Biobío hace unos días, reconoció que esta situación también se reporta en el norte. Este es el tipo de problemas que empieza a ocurrir con la migración ilegal, que entra de manera desordenada y genera problemas para los propios migrantes y sus hijos, dijo. El Servicio Nacional de Menores en el Biobío informó que está investigando este caso de arriendo de niños. Algunas, ¿qué podemos decir sobre la inmigración? Varias cosas. Ustedes comprenderán que no hay nada peor que dejar su país de forma involuntaria, porque ellos no es que quieran dejar su país, sino que son las condiciones económicas. La emigración haitiana, la emigración venezolana, no es una emigración por persecución política. Habrá alguno que otro caso, pero es una migración por la situación económica. Y no hay nada peor que abandonar los amigos, el país, la familia, la madre, el padre, por una situación económica. Por lo tanto, aquí estas personas desde ese punto de vista son víctimas de una situación. Lo segundo, no hay peor fracaso de un gobierno que obliga a sus habitantes a abandonar su propia patria. Y el fracaso, en este caso, del gobierno venezolano es gigantesco. Muchos de algunos políticos chilenos que reclaman contra las políticas migratorias han sido muy amigos de Venezuela y su régimen, y podrían también hacerse una autocrítica. Todo junto. Dicho eso, naturalmente que el viaje de Sebastián Piñera a Cúcuta fue un tremendo error, gigantesco error. Cuando había una especie de política internacional un poco megalómana, antes del estallido social, en que Sebastián Piñera pretendía erigirse una especie de líder de la derecha de América Latina. Grave, grave error. Lo tercero es decir que esto no comenzó bajo este gobierno. Efectivamente, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, entraron cientos de miles de haitianos por el aeropuerto de Pudahuel en una situación extrañísima. Ya no era una frontera porosa, no es que las Fuerzas Armadas no están en la frontera, no. Esto se hizo a través del aeropuerto de Pudahuel y frente a la policía de la PDI, los miembros de la PDI que están ahí. Esto fue escandaloso. O sea, quienes hoy reclaman y que participaron de ese gobierno también tendrían que considerar esta situación para no caer en esta típica problema de la guerrilla política, en que nadie reconoce nada y por lo tanto es imposible que haya una política de Estado, porque no la hay. Habrá que ver un equilibrio, ¿no es cierto?,
A ver, aquí vamos a decir también, antes de eso, mira, con Bolivia hay 38, porque principalmente están entrando a través de la frontera con Bolivia. Con Bolivia hay 38 pasos llamados no habilitados o clandestinos, están perfectamente identificados. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que las Fuerzas Armadas no puedan estar en 38 pasos y vigilarlos? O sea, no, de verdad no lo entiendo. Aquí hay un problema serio. Tenemos Fuerzas Armadas caras, tenemos Fuerzas Armadas que teóricamente están muy avanzadas desde el punto de vista tecnológico. Algunos dicen que la más avanzada en Latinoamérica. No se entiende, definitivamente. Dicho todo esto, siempre hay un equilibrio entre la acogida, porque llegan inmigrantes, entran por pasos no habilitados, vienen con niños, bueno, algo habrá que hacer con ellos. Pero ese algo tiene que tener un límite, porque no en Chile, de manera internacional se habla de lo que se llama el efecto llamada. O sea, si se dan muy buenas condiciones a los inmigrantes, simplemente se va a producir una avalancha. Ahí hay que ir. Y esas buenas condiciones son no expulsión, buenas condiciones inmediatamente, etcétera, para que puedan vivir. Entonces, ¿cuál es el equilibrio entre el trato humanitario y que esto no produzca efecto llamada y por lo tanto la avalancha sea insostenible? Algunos dicen que, bueno, hay que abrir fronteras que vengan, que no se pueden expulsar. ¿Cuánto soporta el país? Porque también esto, y hay que ser sincero, ¿soporta 1 millón, 2 millones, 3 millones? ¿Cuánto soporta? ¿Alguien habla de esto? Hay países que lo dicen. Hay países que son países de migrantes como Australia, que tienen una migración absolutamente controlada. Aceptan todos los años migrantes en forma muy controlada. Canadá hace lo mismo. Las expulsiones lo hacen todos los países o países que no aceptan migrantes. O sea, pregúntele a Suiza, a Estados Unidos, a Suecia, a Inglaterra, en fin. Por lo tanto, este no es un tema chileno y las expulsiones no son un tema chileno. Todo esto junto, no hay política de Estado, no hay acuerdo, la guerrilla política que hay al interior de nuestro país impide simplemente que haya un acuerdo sobre esto, tomando en consideración un montón de puntos, estos y otros más. Pero hablar de esto así, de esta manera, con la política, es prácticamente imposible en el día de hoy.